El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciendo: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. La vez pasada les decía que el Evangelio que leímos era como el centro de toda la historia de Jesús contada por el evangelista, por Mateo, por los otros evangelistas también. En cuanto que la primera parte del Evangelio es un crescendo, como dicen los músicos, ir aumentando poco a poco de las preguntas y las expectativas de este hombre que apareció predicando y haciendo milagros como los profetas de antes, pero más que ellos, con más autoridad, con más poder. Él no tenía necesidad de necesariamente orar, él con su palabra directamente hacía los milagros como Dios mismo. Claro, la gente se preguntaba: ¿quién es este? En la mitad del Evangelio, la semana pasada, vimos que Jesús se retira con sus discípulos precisamente para hacer con ellos, por un lado, un resumen de qué es lo que la gente piensa de él, pero sobre todo para preguntarles a ellos, a nosotros: ¿ustedes qué piensan de mí? Y él descubre que los apóstoles, por inspiración de su Padre, han llegado a entender que Jesús no solamente es un gran profeta, sino que es el Mesías mismo, incluso Hijo de Dios. Claramente todavía no llegan a entender completamente qué significa eso. Por eso les dice: no se lo digan a nadie. Pero como consecuencia de ver que el Padre ha inspirado a Pedro y a los demás, le da una autoridad, o mejor dicho, le promete la autoridad a Pedro. Bueno, después de esto, uno se puede imaginar lo orondo que se habrá sentido Pedro, ¿no? Orgulloso incluso. Podemos imaginarnos también que a lo mejor algunas tensiones surgieron entre los discípulos. De hecho, unos días después, en el Evangelio, se dice que la madre de Santiago y de Juan fue con Jesús a pedirle que les diera un lugarcito en su reino. ¿Esto por qué se los digo? Porque por un lado tenemos a este Jesús que está invitando a los apóstoles a reflexionar y a comprometerse quién es Él para ellos, ¿no? Y basado en ese compromiso que ellos hacen, ese conocimiento que hacen, Él les da más confianza. Sin embargo, ellos todavía siguen pensando como la otra gente. No piensan en Jesús como el Mesías, el que Dios manda, sino como la ocasión de medrar, de mejorar. Y entonces allí es donde la carta de San Pablo de alguna manera lee este pasaje donde nos dice: no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino que dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente. Jesús les está invitando a que cambien de su forma de pensar. Vemos a Pedro que sale cuando Jesús comienza a decir, y primero, ¿cómo les invita a Jesús a que transformen la forma de pensar? Después de que les ha dicho que efectivamente es el Mesías, se les dice: el Hijo del Hombre
tiene que ir a Jerusalén para padecer allí mucho por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas. Él les dice que tiene que ser condenado a muerte y después resucitar. Él les está invitando a pensar en el Mesías no como en uno que trae gloria y majestad con el que van a obtener beneficios humanos, sino como alguien que va a pasar por el sufrimiento de la cruz. Ese es el tipo de mentalidad, cambio interior que les está invitando a hacer. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Que ya se siente importante porque le atinó a la respuesta de antes. No, Señor, no lo quiera Dios, eso no te puede pasar a ti. Es irónico ver cómo Pedro le dice no lo quiera Dios a Dios mismo, ¿no? Está claro que Pedro, como les digo, no ha entendido. Se quedó con la parte de, ¿no? Te haré piedra y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, pero se le olvidó que eso dependía de esta segunda parte. Y es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No intentes hacerme tropezar en mi camino porque tu modo de pensar no es el de Dios sino el de los hombres. Pedro, que había dado la respuesta correcta, de repente se encuentra otra vez en el piso, en el suelo. ¿Por qué? Porque todavía no cambia internamente. Ven ustedes que aquí Jesús le está pidiendo a Pedro y a los discípulos a madurar, a crecer, a estar pensando, esperando, creyendo, entre comillas, en un Mesías, en un Dios que viene a resolvernos los problemas y comenzar a seguir a un Mesías que acepta las consecuencias de la condición humana y con ellas lo que trae el pecado, pero no para caer en el pecado, sino para, a través de eso, traer la redención a la vida. Esa es la maduración. Y fíjense que es exactamente eso lo que el Señor invita a cada cristiano. Este es el camino de nuestra vida. Ya se los he dicho varias veces, pero es importante que no lo olvidemos. Casi todos, cuando comenzamos a descubrir al Señor auténticamente, y sobre todo quien tiene una conversión a lo mejor de un poco más grande lo descubre, pero todos en el fondo, iniciamos con mucha emoción, con mucho fervor, ¿no? Hasta nos sentimos a gusto cuando vamos a misa o rezamos, ¿no? Pero siempre en la vida de todos llega un momento como este, en el que se nos presenta que Jesús es el Mesías no porque nos va a quitar los problemas de la vida, sino que nos invita a caminarlos con Él, que también pasó por la cruz, pero que lleva a la resurrección. Y es ahí donde siempre también afloran nuestros pensamientos humanos, ¿no? ¿Cuántas veces he oído gente que me dice, pero qué hice de malo para que Dios me esté haciendo esto, me permita, ¿no? Ese es Pedro hablando, ¿no? Y me dan ganas de decirle cuando oigo eso algo, pero luego me acuerdo que también a mí me pasa. Y entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque si está aquí esto en el Evangelio, como les digo, no es solo para contar la historia de Pedro, es para contar nuestra historia personal, ¿no? Y fíjense, es una pregunta y una situación que no solo se nos pone aquí cuando venimos a misa o leemos el Evangelio, sobre todo se nos pone en esos momentos en que en nuestra vida aparece esa cruz. Ahí es donde nos vienen las dudas, ¿sí o no? ¿No? ¿Realmente está Dios conmigo? ¿Estoy yo con Dios? Fíjense lo que leímos en la primera lectura, que es un reflejo impresionante. Jeremías, ¿no? Un profeta del siglo VI antes de Cristo, ya hemos hablado de él, le tocó ejercer su ministerio en un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil porque el pueblo ya iba de bajada, de capa caída, ya habían hecho de todo y ya no había manera de salvarse de la destrucción. No porque Dios no quisiera, sino porque ellos ya no escuchaban. Entonces, ¿qué le tocaba a él hacer? Recordarle al pueblo, si siguen así, esto no tiene solución. La única manera de que se salven es aceptar las consecuencias de sus acciones. Los van a invadir los babilonios y la única manera de que Dios nos saque purificados es aceptar esto. Claro, a la gente no le gustaba, ¿no? No le gustaba oír que había que pasar por la deportación, la derrota, el exilio, como consecuencia de las propias acciones. Y entonces, ¿qué sucede con este pobre Jeremías? Él
aceptó la llamada del Señor igual que como vimos a Pedro, como nos pasa a nosotros, con mucho entusiasmo, ¿no? Enviado del Señor, él ama al Señor, ama a su pueblo, quiere hacerle el bien. Pero, por un lado, el Señor le pide que siga hablando y diciendo la verdad, lo que hace falta. Por otro lado, el pueblo no le hace caso, no solo no le hace caso, sino que dice, he sido el hazmerreír de todos, día tras día se burlan de mí. ¿No? Este está tonto, ¿qué le pasa? ¿No? Eso por un lado, el pueblo. Por el otro lado, el Señor le dice, no dejes de decirles. O sea, imagínense cómo se sentía el pobre. Por eso es por lo que dice al inicio, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Es como decir, me engañaste, me hiciste tonto. Ese es lo que él siente, ¿no? Y como les digo, es lo que cada uno de nosotros siente cuando de repente nos encontramos en las mismas circunstancias. Nos vienen las dudas. ¿Será que Dios me engañó? ¿Será que me equivoqué haciéndole caso? ¿No? Pero otra vez, esa es la mentalidad humana que nos viene. Creo que a todos también, cuando realmente tenemos una vida cristiana auténtica, aunque no sea completamente madura, que es lo que Jesús está pidiéndole a los apóstoles y a nosotros, que es madurar, crecer a una fe auténtica, que no es solamente superficial, que se queda nada más en yo hago para que Dios me haga, sino que va más a profundidad. Cuando hay una verdadera fe, aunque sea inmadura todavía, nos pasa como a Jeremías, que dice, fíjense, quise decirle al Señor, ya no me quiero acordar de ti, ya no voy a hablar más de tu nombre, pero había en mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Es decir, cuando hay auténtica fe, aun cuando sentimos que se nos tambalea todo, nos vienen las dudas, en el fondo sentimos que lo necesitamos, ¿no? En el fondo sabemos que sin Él no podemos. Y entonces por eso es por lo que Jesús en el final del texto que leímos les dice así a los discípulos. Antes de decirles eso, la primera parte del Evangelio, Él les dice, el Hijo del Hombre tiene que pasar así, ¿no? Es decir, Él. Cuando Pedro le dice, no te suceda eso, Señor, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, la segunda parte ya no es lo que le va a pasar a Él, sino les dice, yo tengo que sufrir, pasar por la pasión, muerte, para llegar a la resurrección. Dice, pero si ustedes quieren venir conmigo, tienen que estar preparados para lo mismo, para tomar su cruz y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Jesús es bien claro en cuanto a las consecuencias de seguirle. Él dice, yo tengo que pasar por esto. Y fíjense que dice precisamente así, Él tenía que ir a Jerusalén, tenía que, ¿por qué? Porque es la voluntad del Padre. El Padre quiere que Él sea fiel a pesar de todo y ahí es a donde le va a llevar. Pero no solamente es para Él, es también para los que quieran seguirlo. Al pobre de Pedro, que no quiere que le pase eso a él, Él está diciendo, también a ti te va a pasar si quieres seguirme, así que tú sabrás. Lo que es maravilloso aquí también es que, fíjense, aunque Pedro y los otros todavía siguen en la mentalidad humana y no han comprendido completamente, en el fondo ellos sienten lo mismo que sentía Jeremías. Me dan ganas de dejarte, pero en el fondo de mi corazón siento este fuego que no me deja. Y lo siguen. Y vamos a ver cómo siguiéndolo todavía, incluso a Jerusalén y después en la crucifixión, van a ser todavía débiles, ¿no? Porque lo van a dejar, no van a entender. Sin embargo, con toda su debilidad, vuelven y vuelven. Y esto es lo grande de los apóstoles, no que son absolutamente perfectos, que nunca se equivocan, que todo les sale bien, sino que al contrario, son débiles, caen un montón de veces y sin embargo regresan. Y porque regresan es por lo que el Señor pudo hacer de ellos lo que pudo hacer. Y por eso, como les digo al final, ¿qué les dice Jesús? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Es decir, Jesús les dice, miren, sí va a pasar esto, pero acuérdense,
que nunca los voy a abandonar yo. Siempre les voy a dar el premio que se merecen. Hermanos, para nosotros, como les digo, está escrito esto, porque es nuestra vida. Nuestra vida es esa en la que tenemos grandes deseos, momentos en que nos encontramos con el Señor, nos sentimos con un gran ánimo, deseo de vivir nuestra vida cristiana, de hacer el bien. Y luego llegan esos momentos de oscuridad. Ahorita, en general, a nivel social, estamos viviendo uno de esos, pero luego cada uno en su vida particular no le faltan, en los que nos viene esa duda. ¿Me habré equivocado? ¿Será que el Señor me ha abandonado? ¿Me engañó? ¿No? Las ganas de dejarlo, abandonarlo. Si somos sinceros con nosotros mismos y tenemos, aunque sea un poquito de fe, aunque no esté completamente madura, nos vamos a encontrar como Jeremías, que como les digo, tenemos ese fuego interior. Y vamos a ser como los apóstoles, que aunque tengan momentos de caídas y aunque no entiendan, vamos a regresar. La perseverancia es lo que le va a permitir al Señor realmente ayudarnos a crecer. Pero la invitación está así, aquí, a que cambiemos de mentalidad, a que permitamos que el Señor nos ayude a transformar la forma de pensar, a que no nos olvidemos que Él está no solo al final del camino, porque Él va delante de nosotros esperándonos para darnos el premio que cada uno merezca, sino que también está con nosotros acompañándonos en estos momentos en particular, aunque en todos ellos. Entonces, hermanos, cuando nos reunimos aquí en la Eucaristía, nos reunimos y venimos como Pedro, quizá diciéndole: Señor, tú eres el Mesías, la verdad me cuesta trabajo entender la segunda parte, pero aquí estoy. Quiero que me ayudes a cambiar dentro, que me ayudes a vivir este otro elemento, el aspecto de que mi vida como cristiano, si quiero ser tu discípulo, inevitablemente se va a encontrar con la dificultad. ¿Por qué? Porque por un lado es parte de la vida de todos los días y por otro lado el mal también se opone a la presencia de Dios, ¿no? Pidámosle al Señor en esta Eucaristía, como les digo, que nos dé la fortaleza que viene de entrar en comunión con Él a través de la Eucaristía y que nos ayude también como hermanos a apoyarnos mutuamente. En el Salmo repetimos varias veces: Señor, mi alma tiene sed de ti. Esa sed profunda que en el fondo sabemos y que aunque nos cueste trabajo a veces aceptar toda la persona y el mensaje del Señor, sabemos que Él es. Por eso, otra vez, confiémonos en Él, renovémosle nuestra amistad y nuestra fidelidad y pidámosle que transforme nuestro corazón, dejemos que lo vaya cambiando poco a poco.